decirle que mi amor es para Él y cantar una canción de alegría y de amor. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él y cantar una canción de alegría y de amor. De amor. Yo no tengo que cantar, melodía que ser, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Hermanos, qué alegría el que podamos una vez más el compartir este espacio, así que como siempre le voy a suplicar que podamos orar al Señor y que a través de esa oración Él en su misericordia envíe su palabra sobre nuestra vida. Así que por favor ayúdeme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos Señor delante de ti como siempre Señor, suplicando que tú envíes tu palabra buena sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Permite, Señor, que la enseñanza que hoy hemos de recibir sea una enseñanza que transforme nuestra vida, que venga a cambiar nuestro corazón, nuestra perspectiva de las cosas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, háblanos a lo profundo del corazón. En el nombre de Jesús, envía esa palabra quíntuple sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, como le decía, qué alegría el que podamos una vez más el compartir, ¿verdad? Este espacio y que podamos conversar. Hemos estado hablando, si usted se recuerda, el domingo, realmente había un tema que había en mi corazón, pero creo yo que Dios compartió el tema que había en el corazón de Él, ¿verdad? A veces pasa eso. Nosotros traemos preparado un pasaje, un tema específico como pastores, pero Dios toma el control, ¿verdad? Y comienza a hablar y desarrollamos algo que para mí pues también fue de mucha bendición, ¿verdad? Que creo yo que es muy, de alguna manera, importante para que la gente se defina y pueda alcanzar aquellas cosas que Dios anhela que podamos alcanzar. Porque usted sabe que Dios tiene para nosotros, la Biblia dice que hay obras que Él puso para nosotros desde antes que nosotros naciéramos y que debemos de caminar en ellas. Pero no vamos a poderlo hacer si no estamos bien ubicados. Si no estamos bien ubicados, hermano, no nos vamos a poder desarrollar como Dios quiere. Entonces, de esa misma manera, pues hemos estado platicando, ¿verdad? Cómo es que Dios lo deseaba hacer.
¿Por qué comenzamos a hablar de esto? Pues hablábamos precisamente de lo que sucedía allá con aquella iglesia, ¿verdad? Filadelfia, que está en Apocalipsis o Revelaciones capítulo 3, donde nos habla y le habla a esa iglesia que nos representa de alguna manera a nosotros. Pero hay un mensaje específico para aquellos que logran ser vencedores. Y ese era hacia donde yo me quiero dirigir en esta oportunidad. Entonces, acompáñenme a leer este versículo ya, porque leímos en esa oportunidad desde el versículo 10 hasta el versículo 11, ¿verdad? Donde le habla, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, ¿verdad? Yo te guardaré te guardaré de la hora de la prueba, no de en medio, sino de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Entonces, la promesa que Dios tiene ahí para su iglesia es que lo va a guardar antes de que venga esa hora de la prueba. Porque esa hora de la prueba dice que vendrá sobre todo el mundo, sobre los que habitan, sobre los que moran en la tierra. Entonces hablábamos cómo es importante que nosotros nos convirtamos en moradores de la tierra. Porque nosotros somos peregrinos en esta tierra, no vagabundos, porque también hablábamos, se recuerda, de que el problema de algunos es que se volvían vagabundos o errantes, ¿verdad? Un errante es alguien que no tiene un lugar definido para dónde caminar. Entonces, bueno, eso lo desarrollamos y para mí fue de mucha bendición y espero que para usted también lo haya sido. Pero ahora no me quiero distraer mayor cosa porque el rema que le quiero compartir es esto. Mire, versículo 12 dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Qué promesa más hermosa. Quiero resaltar algunas cosas y por eso tal vez voy a ampliar esto, ¿verdad? Dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Eso es lindo, eso es algo que yo quiero recibir. Y entonces le hace otras promesas. Dice: escribiré. Esto es muy importante que lo recordemos. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice. Miren lo que dice. Entonces, una de las cosas que va a hacer es escribir sobre él el nombre de mi Dios, dice acá. Pero aquí está hablando el Señor Jesucristo. Está hablándole a la iglesia. Y le está hablando a los vencedores. Esa es otra cosa. Y de hecho aquí ya lo había subrayado, pero déjeme volver a subrayarla. Porque dice que este mensaje entonces es para los vencedores. ¿Qué es lo que les va a dar? Uno, los va a convertir en una columna en el templo de Dios. Y también otra cosa es que nunca más saldrá de ahí. Pero yo quiero tal vez enfocarme más a esta parte que dice y hacerle énfasis solo porque quiero leerle otro versículo más adelantito. Pero dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. Y también le va a escribir mi nombre nuevo. Como le digo, tenemos que recordar que aquí está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces va a escribir varias cosas, pero yo le hice énfasis, uno, a que va a escribir el nombre del Señor, de Jesucristo, sobre él, y también el nombre de su Dios o de su Padre, podríamos decir. Entonces, yo quisiera que me siguiera en este orden de ideas para que podamos ver hacia dónde va dirigida la enseñanza. Entonces, esa promesa se lo dan ¿a quién? A los vencedores. Para ellos es esa promesa. Ahora, miren lo interesante de esto. Volvamos aquí a las diapositivas. Capítulo 14, versículo 1. Dice acá: miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre, y el nombre de su padre escrito en la frente. Ahora, usted se recuerda allá en el pasaje que acabamos de leer, el versículo 12, que leímos allá de Apocalipsis capítulo 3, la promesa es que iban a poner el nombre del Señor
y el nombre del Padre también en él. Y a estos están haciendo lo mismo, porque a estos igual les están poniendo, según lo que dice acá, solo que aquí ya especifica sobre dónde, sobre qué parte es donde les van a poner ese nombre, porque aquí dice que con él estaban 144,000, que tenían el nombre de él, uno. ¿De quién? De Cristo, porque Cristo es el Cordero. Y allá dice que le iban a poner, le iban a escribir el nombre nuevo. Y también dice, y el nombre de su Padre escrito en la frente. Entonces, si usted se da cuenta, quiere decir que estos dos pasajes van muy relacionados, porque precisamente están poniéndole los nombres a esos personajes. Ahora, aquí está hablando de los 144,000. No debemos de confundir esto. ¿Por qué no lo debemos de confundir? Porque usted se recuerda que hay dos grupos de 144,000. Hay un grupo que está descrito en Apocalipsis o en Revelaciones capítulo 7, y hay otro grupo que es este, que está descrito aquí en Revelaciones capítulo 14. El grupo de Revelaciones capítulo 7 es un grupo netamente, digámoslo así, israelita. Porque ahí lo menciona. Si quiere, vamos a buscarlo mejor, ¿verdad? Porque para hacer la diferencia de estos dos grupos y que no nos vayamos a confundir. Porque uno es el que está en Apocalipsis capítulo 7. Solo permítame que esto entre, ¿verdad? Y que podamos verlo. Porque el de capítulo 7 habla muy claro y dice que son 12,000 de tal tribu, 12,000 de otra tribu, 12,000 de otra tribu, y da al final de cuentas 144,000. Pero ahí menciona específicamente las tribus a las que se está refiriendo. En cambio acá, y si quiere busquémoslo, perdón hermano, búsquelo usted también ahí. Revelaciones o Apocalipsis, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Capítulo 7 y versículo, vamos a ver, si quiere desde el versículo 1, dice acá. Dice, los 144,000 sellados. Después de esto vi, bueno, ese era el título, ¿verdad? Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Bueno, y sigue hablando. Si quiere buscamos aquí en el versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí hace énfasis y dice que eran de las tribus de los hijos de Israel. Y cuando comienza a hablar, pues precisamente menciona las 12 tribus. Entonces, este es un grupo de 144,000 que habla precisamente de aquellos que son israelitas. Ese es el trato que Dios tiene con Israel. Pero en el versículo 14, en el capítulo 14, ya no habla de que son del pueblo de Israel, sino en el capítulo 14, si quiere caminemos hacia ese capítulo, que lo tenemos allá también, ¿verdad? Que aquí dice, mira el título que tiene, el cántico de los 144,000. A mí me gustó mucho eso, ¿verdad? Porque es de lo que yo le quiero hablar en esta oportunidad. Ahorita va a ir viendo a qué me estoy refiriendo, pero dice aquí, después miré y el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, que fue el que acabamos de leer, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, que como le digo es lo que acabamos de leer. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí la voz que era como de arpistas que tocaban arpas. Y oiga, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Y oiga, y esto es lo que a mí me llama la atención, porque dice, y nadie podía aprender el cántico
sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. ¿De dónde? De entre los de la tierra. Ahora, hay unas versiones que lo dicen más claramente. Cuando está hablando aquí de este pasaje de versículo 3, que es el que yo me quiero concentrar ahorita. Vamos a ver, en otras versiones dice el cántico, versículo 3, si cantaban un cántico nuevo, dice de los redimidos de la tierra, de los rescatados de la tierra, dice. Pero si usted se da cuenta, ya no está hablando solamente de la tribu de Israel, del pueblo de Israel, sino aquí ya está hablando de los que fueron rescatados de la tierra. Aquí ya está hablando de la totalidad. Por eso entendemos que aquí ya no está hablando solamente, hermano amado, del pueblo de Israel. Aquí mire cómo dice esta versión. Dice, y nadie podía aprender el canto excepto los 144,000 que han sido rescatados del mundo. Entonces ahí nos está hablando de todos los que fueron rescatados del mundo. Claro, este es un número simbólico porque en algunas religiones tienen la creencia. Yo hace algunos años alguien estaba hablándome, yo estaba tratando de evangelizar y él me salió por otro lado, ¿verdad? Y me dijo, es que los 144,000 son cabal, un número literal. Y decía, y en nuestra religión, aquí en Centroamérica, de esos 144,000 solo hay uno, decía él. Y dije yo, qué terrible, ¿verdad? Porque o sea que ya descartó a todos los millones y millones de gente que había en Centroamérica en ese tiempo, y solo uno era el que iba a poder ser arrebatado para el Señor. Todos los demás iban a pasar la gran tribulación. Entonces, hermano amado, sabemos que este número es un número simbólico. ¿Por qué? Porque 144,000, si usted sabe que en la gematría bíblica es 12 por 12, y el 12 representa el gobierno de Dios. Eso quiere decir, nos está hablando del gobierno total de Dios. Estos son aquellos que han alcanzado el gobierno total del Señor en sus vidas. Y es lo que nosotros deberíamos de estar anhelando. Pero si se da cuenta entonces, volviendo allá donde estábamos conversando, si se da cuenta entonces, quiere decir que el canto de estos solamente lo van a poder interpretar aquellos que han permitido que el gobierno de Dios en su plenitud llegue por completo a sus vidas. Ese es el canto que van a poder permitir. Ahora, por eso es que entendemos que este canto, porque aquí en el pasaje que leímos originalmente, versículo 12 del capítulo 3 de Revelaciones, dice, al vencedor le permitiré tal y tal cosa. Y lo que va a hacer es poner el nombre de su padre y el nombre de él sobre ellos, al vencedor. Y allá dice que eso mismo hace con los 144,000 que están entonando un cántico, una alabanza. Entonces quiere decir que aquellos que son vencedores son los que van a estar metidos dentro de ese grupo. Aquellos que son, nosotros le llamamos más que vencedores, ¿verdad? Son aquellos que tienen esas características. Ahora, pensando en todo eso, fíjese que hay un pasaje que tal vez usted o ha leído esa expresión. Si quiere, acompáñeme para ir dándole de alguna manera forma a todo este tema, ¿verdad? Salmo capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice. Para el director del coro. Eso usted lo encuentra en el título de su Biblia seguramente, sobre todo si tiene Biblias de papel, ¿verdad? Pero dice, para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Ahora, lo tremendo es que este canto, digámoslo así, porque es un canto, este cántico está dirigido al director del coro. Ahora, leámoslo en otra versión.
para que podamos ir uniendo todas estas piezas y entender hacia dónde me estoy dirigiendo. Miren lo que dice acá. Este mismo salmo, solo que en la versión del oso. Dice acá, al vencedor. O sea, cuando está hablando del director, está hablando del vencedor. Ahora, ¿por qué estoy mencionando estos pasajes? Porque allá en Revelaciones, en el capítulo 3, versículo 12, dice, al vencedor le daré esta gran bendición. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y pondré mi nombre, el nombre de mi Padre sobre él y mi nombre nuevo, dice ahí. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 lo puede leer. Y en el capítulo 14 versículo 1 dice, y vi a 144,000 que estaban ahí con el cordero, ¿verdad? Y entonaban un cántico que nadie podía interpretar. Entonces, si usted se da cuenta, va íntimamente relacionado ese cántico con los vencedores. Va íntimamente ligado con aquellos hermanos que van a estar con el Señor, que han sido arrebatados. Por eso es que leímos varias versiones y en una de ellas dice que han sido rescatados del mundo, que han sido levantados de la tierra, que han sido arrebatados de la tierra. Esos son, hermano, aquellos que han sido llevados por el Señor. Y las características ahí las miramos, que ya explicamos, ¿verdad? Para no volver a caer en confusión. Los del capítulo 14 son de todas las naciones, son de todos los pueblos que fueron rescatados del mundo. Los del capítulo 7 son el pueblo de Israel, que tienen que ser sellados para que cuando venga la destrucción no los dañe a ellos, porque Dios guardará a su pueblo también. Ahora, lo tremendo en todo eso, y por qué estoy mencionando esto al director, porque la palabra es a director, y por eso es que esta versión del oso, en lugar de traducir al director, traduce al vencedor. Entonces la palabra esta, que se utiliza ahí para usar al director del coro, es una palabra hebrea, que miren lo que significa. Aquí se la voy a poner yo. Es esta palabra hebrea, con el código 5329, que dice que puede traducirse como brillar, relucir desde lejos, ser eminente, dice, como un superintendente de los cultos del templo y su alabanza. Pero significa otras cosas. Miren, esto me llamó mucho la atención. Ser permanente. Entonces los vencedores, porque así es como lo estamos relacionando, ¿verdad? Vencedor, yo espero que usted me haya seguido la pista. Revelaciones capítulo 3, versículo 12. Revelaciones capítulo 14, versículo 1. Este salmo que acabamos de leer es el Salmo 4. Y lo leímos primero en la versión de las Américas, que dice al director del coro, y ahora en la versión del oso, que dice al vencedor. Y la palabra ahí donde dice director es esta palabra, que se puede traducir como ser permanente. Entonces me da la idea a mí, detengámonos un momentito ahí, me da la idea a mí que los vencedores, entonces, los vencedores son gente que son permanentes. Se recuerda que el domingo hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? De que nosotros no podemos, hermanos, ser fluctuantes, hombre. Tenemos que cambiar eso en nuestra alma, porque eso es un problema en el alma, es un problema en el corazón. Es un problema no de nuestro alrededor, es un problema que viene y a veces puede venir aún desde nuestra infancia. Que nos pusieron un montón de inseguridades, un montón de situaciones en nuestra alma, en nuestro corazón, que hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. Nos ministraron mal, pero en el nombre de Jesús, Dios envía su palabra precisamente para que nosotros, hermano amado, cambiemos esa situación, porque Cristo es definido. Porque Cristo nos enseña que debemos de tener definición en nuestro corazón. Entonces, no hay razón para que nosotros seamos fluctuantes. No hay razón para que nosotros andemos de un lado para otro.
Cristo se define por algo y sobre este camino se va, hermano, y llega hasta el final. Entonces aquí quiere decir que una característica de los vencedores, a los cuales les van a poner el nombre de Cristo, el nombre nuevo de Cristo y el nombre de su Padre, y los van a volver columna en el templo y nunca más van a salir de ahí, porque el templo ahora va a ser Dios. En otras palabras, los van a bautizar dentro del Padre. Ahí los van a meter. Y entonces, hermano amado, ahí van a permanecer. Pero para poder permanecer allá, primero tuvieron que ser permanentes aquí. Entonces, por eso me llamó la atención que aquí dice que una de las formas de traducir esta palabra que se utiliza ahí, donde dice director, es ser permanente. Activar, dice. ¿Activas tú en tu congregación? ¿Eres activo en tu iglesia? ¿O eres solo alguien que ocupa una silla? Estoy hablando del tiempo que pasamos y donde podíamos reunirnos. Pero ahora, aún hoy en día, ¿activas en tu congregación? ¿Activas? ¿Estás activando en la iglesia? No, hermano, ¿pero qué voy a activar en la iglesia? Pero si la iglesia sigue estando ahí. Mire, y eso creo yo que todos tenemos que entenderlo. Hermano, por eso es que el salmista dice en uno de sus pasajes: por cuanto mi corazón está en la casa de mi Dios, dice. Cuando tu corazón está en la casa de tu Dios, tú te preocupas por la casa de tu Dios. Y eso era la característica del salmista. Y entonces debes de ser gente activa en las cosas de Dios. Aún en esto, hermano, en las transmisiones, yo miro cuando los hermanos están ahí, amén, dice, gloria a Dios. Y qué bonito, porque quiere decir que están activos. Eso es lindo cuando uno mira todo eso. No que a veces le ponen like, hermano, le dan me gusta a unas publicaciones que nada que ver. ¿Por qué no le das mejor me gusta? ¿Por qué no compartes las cosas que te traen bendición? Eso es lo que deberías de estar haciendo mejor. Entonces, pero aquí dice que activa. Mire qué más dice aquí. Asiste. Así dice aquí, asistir. Eso significa, así se puede traducir. O sea, cuando dice que están hablándole al vencedor, están diciendo al que asiste, al que activa, al que permanece. A ese es el que le están hablando. Son características. Cantor dice que también significa dirigir, jefe, músico principal, velar o vigilar. Entonces el que está velando es vencedor. Por eso es tan importante que nosotros, hermano, podamos estar atentos a lo que está sucediendo en medio del mover cristiano. Tendríamos que estar atentos. Ese es el llamado que Dios nos hace. Ahora, si usted se da cuenta, esta palabra es originada en otra, que es esta otra, la 53:31, que esta palabra dice propiamente, significa meta o blanco, o sea, tener un blanco hacia donde vas. Por eso le decía, tenemos que tener un lugar, una dirección a dónde seguir. En otras palabras, tenemos que tener visión hacia dónde tenemos que caminar. Eso es característica de los vencedores. El objeto brillante, dice, a la distancia hacia el cual se viaja. Yo tengo un objeto brillante hacia el cual me estoy dirigiendo. Se llama Jesucristo, porque Él es la luz. Y hacia Él voy caminando. Aquí no es aquello de que no vayas hacia la luz. No, sí vamos hacia la luz. Aléjate de la oscuridad, aléjate de las tinieblas y camina hacia la luz, hermano. Hacia ahí es donde tienes que caminar. Dice figurativamente, esplendor, veracidad, confianza, eterno, fuerza, gloria, permanecer perpetuamente, perpetuo, y por eso es que lo relacionan con vencedor. ¿Por qué? Porque una de las formas de traducir esta palabra es victoria y vencer.
Entonces, por eso es que cuando le hablan al director, le están hablando al vencedor. Entonces, eso me da a entender a mí. Relaciónalo con lo que te mencioné que teníamos que leer de Revelaciones, capítulo 3, versículo 12 y capítulo 14, versículo 1 en adelante. Que a los vencedores es a los que les van a dar esa bendición. ¿Y quiénes son los vencedores? Aquí nos habla las características de los vencedores. Porque cada vez que le hablan al director del coro, le están hablando a un vencedor. Espero darme a entender, hermano, de veras. Espero que me hayan seguido la secuencia de esto que estoy tratando de explicar. Entonces, en esta oportunidad, de lo que te quiero hablar es de esto. La canción de los vencedores. ¿Por qué? Porque precisamente a los vencedores son los que levantan, a los que van dirigidos esos cánticos. ¿Quién se los está dirigiendo? Si usted se da cuenta, dice Cántico de David y va dirigido al director del coro. Entonces David, ¿quién es David o a quién representa a David? A Cristo. Quiere decir que Cristo está hablándole a los vencedores en estos salmos que vamos a leer. Es Cristo que le está enviando un mensaje a los vencedores y le está diciendo, si ustedes quieren ser vencedores, tienen que tener estas características en su corazón. Entonces acompáñenme y vayamos viéndolo, porque mire, era importante que leyéramos esto. Usted se recuerda que el Salmo 4 es uno de los que dice, al director del coro. Al director del coro, Salmo de David. En otras palabras, a los vencedores, Salmo de Cristo dirigiéndoselos. Esta es una señal. Entonces dice acá, alegría, Salmo 4, ¿verdad? Que está dirigido a los vencedores. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaban su grano y su mosto. Y ahora miren lo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Entonces, hermano amado, una de las características de los vencedores es que van a aprender, porque tienen que aprenderlo. Esto no es algo que yo tengo ganas de hacerlo. No, tienes que aprenderlo y tiene que volverse un rema en tu corazón. Tienes que aprender. Claro, este mismo pasaje podemos enfocarlo escatológicamente, pero no quisiera tomar ese aspecto, sino quisiera tomar el aspecto de la característica que deben de tener los vencedores. ¿Cuál es la característica que deben tener los vencedores? Es que se acuestan y se levantan en paz. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, dice, me haces habitar seguro. Entonces, cuando tú habitas seguro, y eso, como te decía, tienes que aprenderlo en tu corazón. Tienes que aprender, hermano amado, cómo estar seguro, cómo tu alma puede estar segura. Y ahorita se me venía a la mente un pasaje que habla la Biblia, que el Señor le dijo, bueno, nos dijo a todos nosotros. Les dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así les dijo. Bueno, nos dijo a todos, como le decía. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, dice en ese pasaje, reposo para vuestras almas. En otras palabras, vas a poder estar confiado en la medida que seas manso y humilde. Tenemos que encontrar ese pasaje, hermano. Permítame un momento y lo vamos a buscar. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la versión de las Américas, pero hay otras que dicen, y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Por qué? Porque entonces tu alma va a estar reposada, tu alma va a estar tranquila, tu alma va a estar relajada, hermano, en la medida
que aprendas a ser manso y humilde. Mire que, porque algunos dirán, hermano, deme el secreto para vivir tranquilo. Y algunos dirán, hermano, mire, usted va a vivir tranquilo cuando no tenga problemas, cuando tenga suficiente dinero, cuando ya no tenga preocupaciones, entonces va a vivir tranquilo. No, aquí, según la Biblia dice, mi alma va a descansar, mi alma va a estar reposada, mi alma va a estar tranquila en la medida que soy manso y humilde, pero de corazón. Eso es lo que dice aquí Mateo capítulo 11, versículo 29. Hay muchos equivocamos la ruta, equivocamos la fórmula y tomamos, hermano, no, yo tengo que hacer dinero porque eso me va a traer tranquilidad. Y terminan, hermano, pero afanados, nerviosos, porque cuando tienen, si no tienen, temblando porque no tienen. Y cuando tienen mucho, temblando porque creen que se los van a robar. Pero cuando tienes reposo en tu alma, no hay problema. Entonces, los vencedores habitan confiados, habitan seguros, habitan tranquilos, su alma tiene reposo. Entonces, me da a entender a mí también que es una consecuencia de la humildad y la mansedumbre, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Nosotros debemos de ser mansos y humildes. Tenemos que ser mansos con los que están sobre nosotros y tenemos que ser humildes con los que están bajo nosotros. Porque siempre, hermano, siempre va a haber uno más alto que nosotros. No estoy hablando en lo literal, sino estoy hablando en lo espiritual. Y aún en lo secular, siempre va a haber alguien que sea más importante que nosotros. Digamos, siempre vamos a tener un jefe. Siempre vamos a tener alguien que, como le digo, esté por encima de nosotros. Y siempre vamos a tener gente que esté, pues, en un puesto. Ahí no estoy hablando de importancia como seres humanos ni como hijos de Dios. Estoy hablando de jerarquías. Entonces siempre va a haber uno arriba y siempre va a haber uno abajo. Y tenemos que ser mansos con los de arriba y tenemos que ser humildes con los de abajo también, hermano amado. Por eso, si queremos saber si alguien es sincero, una de las formas de conocer a alguien que es sincero en las actitudes de su corazón es ver cómo se comporta con los que tiene abajo. Porque hay gente que cuando hay alguien presente que es superior a él, es un pan de Dios, es miel mezclada con azúcar, hermano, melcocha le dicen de apodo, ¿verdad? Porque es tan dulce, ¿verdad? Pero cuando ya no hay nadie que esté por encima de él y habla con los de abajo, hermano, les habla de una manera grosera a veces. Imponente, ¿verdad? Y así muy, muy terriblemente. Entonces, ahí miramos realmente quién es humilde. O sea, tú no vas a mostrar tu humildad hablando con los que tienes sobre ti. Vas a mostrar tu humildad hablando con los que están en una jerarquía inferior a la tuya. Ahí muestras tu humildad. Bueno, pero eso tiene que brotar desde lo profundo de tu corazón. De ahí tiene que venir. Bueno, entonces, aquí dice, característica de los vencedores. Los vencedores habitan seguros, habitan confiados. Esa es una característica. Mire este otro. Acompáñenme al Salmo 5. Para el director del coro. Recordemos, ahí donde dice director, la palabra que se utiliza se puede traducir como vencedor, como victoria, así se puede traducir. Para el director del coro, en otras palabras, para el vencedor. Para acompañamiento de flauta, dice, Salmo de David, Salmo de Cristo para el vencedor. Y entonces dice acá, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Si quiere leamos un poquito más, versículo 5. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad.
El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, oiga, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Entonces, hermano amado, esas son características de aquellos que son vencedores. Comenzar, el vencedor sabe a quién le ora. No le ora a cualquiera. El vencedor le ora al Señor, hacia Él va dirigida su oración. En otras palabras, a Él es al que acude. Y esto es algo muy importante. Cuando tienes una necesidad, pregúntate, porque eso no lo tengo que contestar yo, sino tú mismo tienes que preguntártelo. Disculpa, cuando tienes una necesidad, ¿a quién acudes primero? Pues yo, hermano, mire, yo ahorita a mi tío que viera que está en un punto ahorita clave, a él es al que acudo. Yo acudo a fulano de tal, hermano. Yo acudo a mengano, yo acudo a perencejo. No. ¿Por qué no acudes primero a Dios? Porque esa es la actitud de un vencedor. Cuando tengas una necesidad, al primero que tienes, aún antes de acudir al pastor, al primero que tienes que acudir es a Dios. Por eso es que dice ahí, a ti es al que yo oro. Ante ti pongo mi causa. Ante ti pongo mi necesidad. Y entonces después se le entiende en el versículo 7, dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. O sea que no hay que estarlo rogando para ir a la iglesia, sino él entiende que es por misericordia que está ahí, hermano. Esos son los vencedores. El vencedor entiende que está en la casa de Dios por pura misericordia. Mire, cuando nosotros entendemos que estamos en la casa de Dios por misericordia, dejamos de ponernos los moños. Dejamos de estar con cosas, hermano. Dejamos de estar diciendo, bueno, si no me tratan bien, me voy de la iglesia, ya no pongo un pie en la iglesia. No, sino el vencedor, el que está en la categoría de vencedor, entiende que es por la abundancia de la misericordia de Dios. Que si no fuera por su misericordia, perdone, pero si no fuera por su misericordia, ¿quién de nosotros podía estar en la iglesia? ¿Quién de nosotros podía entrar en su santo templo? ¿Quién de nosotros merecería estar ahí, hermano? Yo tengo que reconocer, perdone, yo en lo personal, tengo que reconocer que por mis propias fuerzas, que por mis propios méritos, no merezco ni siquiera entrar a la casa de Dios. Mucho menos estar predicando la palabra de Dios. Pero entiendo también que es por su misericordia. Entiendo que es solamente por su misericordia que yo puedo estar ahí. Y eso me llena de alegría y eso me llena de reposo mi alma. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a confiar en la misericordia de Dios. Voy a decir, Señor, yo sé que te fallo, yo sé que me equivoco, yo sé que he metido las extremidades un montón de veces, pero nuevamente entiendo que tu misericordia es abundante para mi vida. Es tan lindo esto, que hay un pasaje hermoso que nos dice, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque si algo, hermano, algo necesita el Hijo de Dios, son las misericordias del Señor. Si algo necesitamos nosotros, son las misericordias de Dios. Por eso es que cada día se renuevan esas misericordias. Cada día Dios va renovando y envía misericordia y misericordia y misericordia. Y por eso podemos estar en su casa. Así que cuando llegues a la casa de Dios, no te la lleves de que le truenen los dedos a los hermanitos que están ahí atendiendo y que están como servidores. No llegues con cosas, sino al contrario, reconoce que puedes entrar a esa casa de Dios por la misericordia que Él ha tenido en su vida. Por esa misericordia que no ha permitido, hermano, que el juicio venga sobre ti. Por esa misericordia que a pesar de tus errores, Dios sigue extendiéndola sobre tu vida. Y una vez más la ha extendido para que tengas vida y puedas llegar y participar de la casa de Dios. Pero eso lo van a entender, ¿sabes quién? Los vencedores.
Por eso es que estos salmos van dirigidos al director, al vencedor. A ellos van dirigidos. Miremos otro así rapidito antes de que tengamos que terminar, porque el tiempo se nos está yendo de una manera tremenda. Salmo capítulo 6. Para el director del coro, dice. Ya sabemos, ¿verdad? Para el vencedor. Con instrumentos de cuerda, sobre una lira de 8 cuerdas. Salmo de David. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Versículo 2. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Entonces mire lo que está suplicando este hombre. Es un mensaje para nosotros. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí en tu ira, cuando se levante tu ira sobre la tierra. Porque mire, por ejemplo, en medio de esta situación, yo creo que Dios está enviándole un mensaje a toda la humanidad. ¿Sabe cómo es que lo veo yo? Así como nosotros le hemos hablado varias veces a nuestros hijos. Mi hijo, haceme tal cosa. Mi hijo, pone atención en tal cosa. Y el patojo sigue como que nada. Y entonces de repente, digamos, si alguien se llamaba, no sé, Juan Armando, la mamá siempre le decía, Juanito, Juanito, mira tal cosa. Juanito, mira no sé qué. Juanito, mira esto. Y le decía, pero llega un momento en que la llega y la enoja a tal punto que le dice, Juan Armando, le dice. Pero así enojada. Mire, cuando él oye eso, ahí póngale usted sus nombres. Cuando usted oía que su mamá o su papá le hablaba y le decía sus 2 nombres, si es que los tenía, o sus 5 nombres, porque hay gente que 5 nombres le pusieron, hermano. Porque querían honrar al abuelo, al bisabuelo, al no sé qué, y hasta Firulais le pusieron porque querían honrar hasta el chuchito de la casa, ¿verdad? Pero cuando sus papás ya le decían todo eso de corrido, decía usted, ahorita mejor sí le pongo atención. ¿Por qué? Porque sabía que había enojo ahí en medio de eso que le estaban hablando. Entonces, así miro yo ahorita. En medio de esta situación que está viviendo el mundo, primero Dios le está hablando al mundo. Él está llamando la atención. Pero yo creo que también a muchos cristianos, y muchos no están haciendo caso. A muchos le están diciendo, ¡hey! Fulano de tal, le está diciendo Dios. Y ellos se están haciendo los locos, algunos todavía. Pero vendrá el tiempo donde ya no les dirá solo su nombre, sino comenzará a quitarse el chicote. Por eso es que dice aquí, en tu ira, cuando yo te provoque el enojo, Señor, o cuando esté en medio de un lugar donde estén enojándote. Porque imagínense usted, hermano, imagínense usted esos hermanitos. Por ejemplo, hay países, usted sabe, donde están aprobando leyes que son aborrecibles a los ojos de Dios. Leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Pero hay hermanos metidos ahí. Esos hermanos deberían de estar orando así. En medio de tu ira, Señor. Porque aunque mi pueblo, aunque mi país esté provocándote al enojo, aunque mi país esté provocándote a la ira, por favor, en medio de la ira que se va a levantar sobre este país, por favor, no me reprendas a mí. Por favor, no me castigues en medio de tu furor. No tomes en cuenta, por favor, Señor, porque yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Así deberían de estar orando esos hermanos. Porque, hermanos, de veras, hay países donde están aprobando unas leyes terribles, lamentablemente, y no saben que están provocando la ira de Dios. Que Dios los guarde y que Dios guarde a los hermanos. Y yo me uno a ellos, Señor, no los reprendas, no los castigues a ellos en medio de la ira que habrá de venir sobre esos pueblos. Sino, no, como tú eres un Dios justo, no tomarás el castigo del impío sobre el justo también.
Por eso es que Dios, hermano, como no encontró ni un solo, había un solo justo. Dios pidió como mínimo, me parece que el límite fueron 10. Pero como Dios no encontró la marca mínima, entonces lo que hizo fue sacar al único justo que había en Sodoma y destruyó Sodoma. Esa es una gran bendición para nosotros, porque como la destrucción, perdone, yo no quiero ser fatalista, no quiero ser hermano, perdone, no quiero que usted me interprete así, pero la destrucción viene sobre esta tierra. La destrucción viene sobre esta tierra. Pero a los justos, Dios los levantará, los sacará antes de que venga esa destrucción. Entonces, estos son los vencedores. Le voy a dar solo uno y ya terminamos. Porque hay un montón. Ahí puede buscar, busque todos los salmos donde habla acerca que David le dirige el cántico para el director del coro. Entonces el Salmo 8 es otro. Dice, para el director del coro, sobre Gitit, Salmo de David. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Mire, quiere decir que el salmista lo que está diciendo es, mira la gloria de Dios en medio de todo el firmamento. Los vencedores contemplan eso. Pero me llamó la atención porque este salmo, en la versión esta, NBI, de 1999, porque hay varias NBI, pero la de 1999 dice, al director musical, sígase la tonada de la canción del lagar. Y el lagar se recuerda que era un lugar donde se machacaban las uvas. En otras palabras, los más que vencedores, aunque están en medio del lagar, aunque están exprimiéndolos, ¿verdad? Porque usted sabe que en el lagar lo que hace es, cuando exprimen las uvas, es tremendo, porque lo que brota de ellas es dulzura. Quiere decir que los vencedores, cuando están en medio de momentos difíciles, lo que va a brotar de ellos es un aroma agradable para Dios. Porque en medio de las situaciones difíciles es donde brota realmente nuestra esencia. En medio de las situaciones conflictivas es donde brota realmente lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que Dios le dice al pueblo de Israel en algún momento, por esta razón yo te traje por el desierto y te hice pasar hambre. ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón. Ahora, para los vencedores, cuando están en medio de problemas, lo que brota es el fruto de la vid. Lo que brota es el vino agradable que dice que complace, que alegra el corazón de Dios y de los hombres. Esos son los vencedores. Entonces hay un llamado para los vencedores hoy. El llamado es, hermano, a que puedas ser parte de este grupo y que tengas estas características. Yo le quiero suplicar a Dios en este momento que me ayude a tener las características que Él tiene o que Él quiere para mi vida y convertirme yo en un más que vencedor. Espero que el mensaje, que la enseñanza que hoy hemos compartido sea de bendición verdaderamente y que desate en tu corazón el deseo de convertirte en un vencedor delante de Dios. No solo delante de los hombres, sino delante del Señor. Que la victoria venga sobre tu vida. Así que vamos a orar. Acompáñame. Y ahí donde estás, hermano amado, comienza a levantar tu oración y dile, Señor, conviérteme en un hombre, en una mujer más que vencedor en ti, en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando esta palabra sobre el corazón de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que en medio de nosotros, en medio de los que nos escuchan, que en medio de aquellos, Señor, que están recibiendo la palabra, puedan brotar más que vencedores, para que un día puedan presentarse delante de ti, Señor, sabiendo que lo que les espera es esa corona incorruptible que tú le darás a aquellos que han peleado la buena batalla, aquellos que han corrido, Señor, la carrera,
con alegría en sus corazones. En el nombre de Jesús, bendícelos y permite que la enseñanza que hoy hemos recibido quede grabada en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Hermano amado, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Recuérdate que el día de mañana inicia nuevamente el retiro de invierno, así que estás cordialmente invitado y prepárate, porque ya dentro de unas semanas, creo que de este domingo en 8, viene la Santa Cena. Así que Dios te guarde y primero Dios, pronto nos veremos. Muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués. La vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo